salas con zona interactiva, simuladores y más de 80 objetos originales. Entradas en tenerifemagma.com. La Contra, Canarias a las 6. 6:51 de la tarde en Canarias, mucha actualidad en el día de hoy, mucha política, pero la contra de este martes la protagoniza Teodoro Bonyale, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Teodoro, muy buenas tardes. Hola Eva, buenas tardes. Merece la pena parar un minuto, Teodoro, y ocuparnos de los temas que están de actualidad en el mundo, en el entorno de la migración, de las migraciones, y vamos a empezar por ahí, Teodoro. El otro día me parecía que te quedabas con ganas de hablar más sobre los nigerianos que han llegado a Las Palmas de Gran Canaria, a bordo, si se puede llamar a bordo, del timón de un petrolero, que están ahora luchando por conseguir asilo en nuestro país. Parece que el trámite va hacia adelante, veremos qué ocurre finalmente. ¿Cómo ves, Teodoro, en este momento las migraciones en África, las que vienen para acá, para Canarias, también las que van a través del Mediterráneo? ¿Cómo ves la situación, si quieres, de estos 3 migrantes que han conseguido de esta manera llegar a Canarias? Bien, nosotros planteamos que las migraciones tienen un aspecto histórico, y creo que hay una nueva forma de mirar las migraciones. Hay un cambio global en el mundo, en la naturaleza, y el ser humano no es ajeno a esos fenómenos de cambio. Uno de los aspectos que estamos observando son los flujos migratorios. Los flujos migratorios en un principio fueron actos individuales de la gente que vivía en La Gomera y cogía la falúa y el barco y se iba a Venezuela a resolver su vida. Ahora resulta que las migraciones muchas veces es porque en el lugar donde viven hay una desertización galopante, no pueden cultivar, no tienen posibilidades de comer porque el desierto ha avanzado, por un cambio climático que se ha producido por efectos invernaderos del desarrollo industrial del norte del mundo. Entonces, este cambio no es un cambio voluntario, es una migración forzada, porque la naturaleza ha cambiado y los seres humanos no somos ajenos a la naturaleza. Por eso en ocasiones yo planteo que hay que hablar de la movilidad humana en los tiempos actuales. Y esa movilidad humana, si mantenemos los parámetros y las respuestas viejas, hará sufrir a más seres humanos. Volviendo al tema de Nigeria, los flujos migratorios tienen una ventaja, que nos aclaran por qué pasan las cosas donde pasan. El caso de Nigeria es curioso, se nos ha olvidado, pero en el siglo pasado, el año 68-69, hubo una guerra civil en Nigeria con 1,5 millones de muertos. Y el país que se estaba organizando se llamaba Biafra. Biafra es la zona más rica de Nigeria, donde se produce, donde se extraen el petróleo, los hidrocarburos fósiles, y es una zona de una gran riqueza productiva de materiales, de minerales extractivos, que van a Europa. Paradójicamente, ¿verdad? Estamos Sí, hablando de una zona muy rica de la que tienen que vivir sus habitantes. Eso es la paradoja que decía mi amigo Mbuyi Kabunda, que en paz descanse. Decía, es la paradoja de la riqueza en África y en el mundo. Las zonas del mundo ricas en material estratégico, como puede ser el Congo, como puede ser el caso de Biafra, Nigeria, como puede ser Sudán, son lugares donde la codicia del capitalismo, como diría yo, no digo salvaje, debe ser urbano, porque salvaje me gusta, llega un momento en que entra en contradicción. Empobrecen a la población, explotan sus recursos y obligan a que los ciudadanos de estos lugares salgan de esos lugares como expulsados del medio. En esta línea, Teodoro, hoy Amnistía Internacional ha publicado las conclusiones de lo que ocurrió en la valla de Melilla el pasado 24 de junio
y culpa directamente a la policía española y marroquí. Les acusa de impedir el auxilio de esas personas que trataban de cruzar la valla y que recordemos que dejó al menos la muerte de 23. ¿Cómo ves este asunto? Pues es algo parecido de lo que estamos hablando. Los flujos migratorios tienen esa ventaja. Nos traen el problema a casa para que no andemos especulando con ellos. Es decir, las personas que vienen de la parte sur del mundo, en el caso de África, llegan al norte y se encuentran con un país que vive en un régimen medieval de dictadura. Y a ese régimen medieval de dictadura le obligamos a que sean gendarmes de Francia, de España, de Portugal, etcétera, etcétera, y que contengan los flujos migratorios. Marruecos, por mucho que quiera, no podrá retener ni contener los flujos migratorios que llegan del sur. Y eso es un problema muy importante para el sur de Europa. Si no resolvemos este problema y no resolvemos el problema del Sáhara, las consecuencias van a ser terribles y el sufrimiento de los ciudadanos que se mueven por la zona va a ser mayor. Ayer me comentaban la muerte de unas 40 personas en una barcaza en Tamtam. ¿Qué es lo que está pasando? Que Marruecos no tiene ni quiere tampoco tener recursos de salvamento marítimo. En ese sentido, cuando alguien sale expulsado del Sáhara o de Marruecos en la zona norte, el gobierno marroquí no tiene muchas ganas de empujar recursos para que esos señores puedan llegar a Canarias, por ejemplo. Y es un problema, porque si no tienen voluntad política y encima lo que hacen, alguien en España les aplaude, les apoya y la OTAN les obligan a tener las fronteras controladas, el gobierno marroquí lo único que hace es cumplir órdenes. Eso es una complicación y podríamos complicarlo mucho más. Que recuerdo ahora, valga la pena la canción. Canción que has elegido, sí, Teodoro, sí, para despedir la sección. Pues sí, esa es una de mis grandes recuerdos de mi amado Chile y Víctor Jara. Sí, hay que tener memoria y a veces no tenemos memoria. Y es lo que le planteo siempre con los flujos migratorios. Los seres humanos que se mueven hay que acogerles, recogerles urgentemente, acogerles y respetar sus derechos humanos. Es lo que ha faltado en la Valla de Melilla. Aunque Pedro Sánchez diga que estaba bien hecho el trabajo, no estaba bien hecho. Nos avergüenza a los españoles. Vamos a llegar al final de la contra de hoy escuchando la canción que ha elegido su protagonista. Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Teodoro Bonyales, secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Gracias, como siempre, un placer y una bofetada sana de todo lo que está ocurriendo, para ponernos las pilas ante todo lo que está ocurriendo. Sí, las gracias a ustedes, porque todavía quedan gente como ustedes capaces de hablar en voz alta de lo que pasa, no disimulando, sino lo que nos pasa, y tenemos la obligación de responder honestamente. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo.